Continuamos la historia y vemos que ya luego de las primerísimas comunidades, siglo I, en el siglo II empiezan los grandes maestros, los grandes padres de la Iglesia. Y aquí en particular me quiero referir a este señor Orígenes. Miren que no es Génesis, ¿eh? Es otro señor que se llamaba así, pues Orígenes, un cristiano de Alejandría, un gran biblista, diríamos nosotros, un gran estudioso de la Biblia, pero no era solo biblista, estudioso de acá, era un amante de la palabra. A fines del siglo II, él fue a parar a Cesarea e ahí formó una gran biblioteca, hizo la Hexapla, ¿no? El texto de la Biblia en varios idiomas en paralelo, ¿no? Y escribió muchísimo, alentando a la lectura orante. Y él es el que expresó, manifestó por primera vez, acuñó, diríamos, la expresión lección divina, entendiendo que no es solo leer, sino leer orando. ¿Ya? Lo que están viendo es el desierto de Judea. El desierto de Judea. Les comparto que tuve el privilegio de estar un añito por allí, estudiando un poco de Biblia también. Y una vez cada 15 días teníamos una excursión bíblica, aunque al padre no le gustaba que dijéramos excursión, era estudio de Biblia según él. Y fuimos la primera vez, que yo he ido varias veces, al desierto de Judea. Desde acá casi no se puede notar, pero aquí ven unos pequeños huequitos, ¿sí? Rellenos de pequeños agujeritos. En realidad son cuevas. Todo el territorio de Judea es calcáreo, muy hecho a grutas. Jesús nació en una gruta, ¿sí o no? Era gruta la casita de María, era gruta donde vivieron los padres de Juan Bautista, etc. Aquí vivían los anacoretas del desierto. Lo que ustedes ahora, lo que nosotros conocemos como gente un poco rara, entre comillas, los curitas, las monjas, ¿sí? En ese tiempo eran estos señores. Gente que pasaba la vida leyendo, orando, meditando la palabra de Dios. Los sábados por la noche se juntaban con el abate, pasaban toda la noche, no creo que se durmieran, el abate les comentaba un pasaje de la Escritura. Al amanecer celebraban la Eucaristía, compartían el agape, lo poco que tenían, y luego cada cual partía de nuevo a su gruta, a su cueva, llevándose un porongo de agua, porque es desierto, una hogaza de pan, algo de alimento, un poco de paja para tejer, hacían cestas, diversos trabajos, y se iban a pasar todo el tiempo, entre comillas, rumiando la palabra. Gente dedicada a la palabra. En ese tiempo no existían las Biblias que con tanta facilidad tenemos. Era muy caro copiar a mano una Biblia. Esos hombres eran Biblias vivientes, ¿sí o no? No solo porque se lo sabían de memoria, claro, en ese tiempo la memoria tenía más importancia, sino porque era gente que estaba en todo el afán de dejarse empapar de la palabra de Dios. Han sido tiempos muy fuertes, digamos, en que la palabra de Dios era la gran maestra de la fe. Cuando todos ustedes eran chicos, muy poco de la palabra recibieron, ¿sí o no? Quizás unos más. En ese tiempo no había catecismos, no había libros de religión, tampoco creo que había Jesús me fascina, por si acaso. Lo único que existía era la Biblia. Y ni siquiera en libros, comunicada, digamos así, boca a boca. Y de este modo se han formado las primeras generaciones cristianas, yo diría cristianos muy bien alimentados en la fe. Cristianos capaces de arriesgar la vida. Recordemos que están en tiempos de persecución. Entonces, estos primeros tiempos, estos primeros siglos de la Iglesia han sido siglos muy, les llamaríamos siglos de oro en cuanto al acercamiento a la palabra de Dios.
también es el tiempo de los padres del desierto y es el tiempo de los padres de la iglesia. Tomemos San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, el que hizo la traducción de la Biblia. San Jerónimo tiene unas expresiones que son de verdad impresionantes. Él, comentando el libro de Isaías, dice: ignorar la Biblia es ignorar a Jesucristo. Si ignoramos la Biblia, ¿dónde encontramos a Jesucristo? No lo dice abiertamente. La ignorancia de la Biblia es ignorancia de Cristo. Y luego tiene una carta a una especie de religiosa, una virgen consagrada, amiga suya. Él le hacía el seguimiento espiritual y le dice: querida hija mía, lee la palabra de Dios, léela continuamente. Por la noche, cuando te estés durmiendo, tu cabeza caiga sobre la página de Dios. Que hasta el final, cuando estés ya durmiendo, que estés continuamente sobre la palabra de Dios. ¿Qué nos dice esto? Gente de verdad que está sintiendo la importancia, la belleza, el atractivo de la palabra, vive, se alimenta la fe con la palabra de Dios y toda la práctica pastoral es a partir de la palabra de Dios. Por eso le dije que son los tiempos de oro de la palabra en la vida de la iglesia. Lamentablemente, acercándonos a la Edad Media, la llamada lectio divina, o sea, orar la palabra, rumiar la palabra, va cayendo, se va perdiendo, por diversos motivos, ¿no? Y va quedando casi como cosa exclusiva de los monjes, sobre todo los monjes benedictinos, cistercienses. Ya en el siglo XII aproximadamente, por eso tenemos un monje cartujo, Guido II, ¿no? El cartujo, el certosino, que escribe un librito que es en realidad pequeño, que se llama Escala de los monjes. Se refiere a la lectio divina y él es el primero que presenta los pasos de la lectio divina, así como pasos para subir una escalera, con 4 pasos famosos, que nosotros luego vamos a ver, pero que les voy diciendo no son solo pasos, ¿ya? Son más bien actitudes. Pero es muy importante porque como que recoge en forma muy sencilla y tomando un texto del Evangelio de Mateo, lo esencial de digamos, desde los orígenes, desde los inicios de la iglesia, que es orar a partir, o diría yo, saboreando la palabra de Dios. Después, como les dije, cayó un poco en desuso, se desarrolló sobre todo por obra de los dominicos. Aquí no hay ningún dominico, ¿verdad? Yo tengo un padre dominico que es muy amigo mío, muy bromista, que ya me estaría saltando. Pero sobre todo a partir de Santo Domingo se desarrolló, y luego de San Ignacio Loyola, una oración más bien donde predominó lo intelectual. En la lectio divina no es eso lo más importante, ya lo vamos a ver. Vamos a ver los pasos de la lectio. Este Guido que les dije presenta como una especie de escalera con 4 pasos. El primero se llama, a ver, léanlo. Lectura. El segundo, seguimos. Y contemplación. Lo vamos a ver de otro modo. La lectura. Ya vamos viendo las actitudes. ¿Qué actitud tenemos en la llamada lectura? Ya les dije que no se lee la Biblia como se lee un periódico. ¿Ya? Es otro modo. Que la pregunta es, ¿qué dice el texto? Se trata de una lectura calma, ¿ya? Para intentar ahondar en lo que el Señor el autor habrá querido decir. El paso siguiente, meditación. ¿Qué me dice a mí o a nosotros el texto? Por si acaso, la Biblia no se escribió pensando en nosotros. ¿Ah? Claro. Cuando Pablo escribe su carta a los romanos, no piensa en los profesores de religión de 2013. ¿En quién piensa? En los romanos. Por eso escribe tan distinto a los romanos, a los gálatas,
a los filipenses distinto, porque son distintos los destinatarios, distintos los problemas en esas comunidades. Pero eso que dice Pablo a los filipenses en ese tiempo nos interesa, nos dice algo a nosotros. Eso es la meditación. ¿Ya? La oración. Y ahora, ¿qué le digo yo al Señor? Si me he dejado tocar por la palabra, ¿qué me sale del corazón? Conversarle al Señor. Y la contemplación, ¿qué me pide el Señor? ¿A qué me invita? Si he entendido esto desde este texto bíblico, ¿qué me solicita ahora el Señor? Lo veremos con un poquito más de calma. Hay un famoso padre Mesters, un padre belga que ha pasado toda su vida por aquí, por América Latina, en el Brasil, que ha escrito muchísimo sobre la lección divina, y él dice un proceso en el que la palabra inicialmente es oída. Ah, ya, pero ¿con qué oído? Les dije hace un rato. Solo este oído, con todo el ser, ¿no? La palabra es acogida, ¿no? Luego la hago mía, la propio, me lo hago mía. Ya no es palabra de otro. Y finalmente la vuelvo a expresar, la vuelvo a vivir, ¿no? En mi comunidad. Vamos a ver nuevamente los pasos, pero antes de los pasos hay un prepaso, hay un previo muy importante.